Hay una pregunta que parece sencilla y que abre una puerta enorme. ¿Por qué unas Biblias tienen 66 libros y la Biblia católica 73, mientras que la Iglesia Ortodoxa Etíope conserva una de 81 libros? ¿Tiene Etiopía libros que nosotros perdimos? ¿Y qué tienen que ver esos textos con Enoc, con Daniel, con los últimos tiempos, con la higuera que Jesús utilizó como signo y con aquella pregunta que Cristo dejó abierta para el final? Muchos buscan ahí una Biblia secreta, un calendario escondido, una fecha, pero no está ahí. Lo que hay al otro lado de esa puerta es algo mucho más antiguo y mucho más incómodo. La memoria de un mundo que esperaba al Mesías y que también esperaba el juicio de Dios. Este video no trata de los libros que le faltan a la Biblia. Trata de los signos que tenemos delante de los ojos y que hemos dejado de mirar. Primero, esos 81 libros no constituyen una revelación paralela que contradiga el cristianismo. Segundo, y esto sí importa, entre ellos aparecen textos antiquísimos como Enoc y los Jubileos, cuya antigüedad está documentada también por los manuscritos de Qumran. No estamos simplemente ante literatura, estamos entrando en el mundo religioso del judaísmo anterior a Cristo. Y ese mundo ayuda a entender el lenguaje con el que Jesús hablará en los últimos tiempos. Enoc describe una humanidad corrompida, seres celestiales rebeldes y un conocimiento que llega al hombre y termina convirtiéndose en instrumento de corrupción y poder. Seamos prudentes, no convirtamos esto en una profecía literal. Podría ser una profecía sobre nuestra tecnología, pero la pregunta sigue viva. ¿Qué ocurre cuando el hombre recibe un conocimiento que no sabe gobernar? Miremos alrededor. Sabemos manipular la vida, sabemos fabricar realidades que parecen verdad. Sabemos vigilar, predecir y dirigir la conducta de millones de personas. Y sin embargo, seguimos sin saber qué hacer con nuestro propio corazón. Ese desfase no necesita ninguna profecía escondida para resultar inquietante. Babel responde de una manera parecida. Los hombres concentran conocimiento, organización y poder, levantan una torre y quieren hacerse un nombre sin Dios. Siglos después, el Apocalipsis retomará la imagen de Babilonia para hablar de un sistema de poder, riqueza y corrupción que finalmente será juzgado. Enoc ve la corrupción, Babel la soberbia, Daniel los imperios, y todos terminan llevándonos a una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando el hombre intenta construir la historia sin Dios? El libro de los jubileos vuelve a contar la historia bíblica utilizando semanas de años y jubileos. Y de ahí surge una idea decisiva. El tiempo tiene una dirección. No es un caos, no es una rueda que gira eternamente. Tiene un principio, tiene una historia y tiene un destino. Esto es fundamental para comprender la escatología cristiana. La creación tuvo un comienzo. Cristo entró en la historia. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo volverá. Y la historia terminará en el juicio y en la restauración. Por eso el problema nunca fue solamente saber cuándo. El problema es saber hacia dónde vamos. Y entonces aparece Daniel. Daniel contempla imperios que se levantan y caen, ve bestias, ve persecución, ve profanación, ve tribulación. Pero por encima de las bestias aparece una figura misteriosa, uno como hijo de hombre.
y a él se le entrega un reino que no pasa. Siglos después, Jesús utilizará precisamente esa expresión para hablar de sí mismo. Aquí está una de las claves de todo esto. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos, está retomando el lenguaje de Daniel. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambre, terremotos, persecución, apostasía, falsos profetas, el enfriamiento de la caridad y el evangelio anunciado a todas las naciones. Pero Jesús añade una advertencia que muchas veces olvidamos. No os alarméis. Todo esto es solamente el comienzo de los dolores, como los dolores de una mujer que va a dar a luz. Es decir, los signos no fueron dados para alimentar nuestra curiosidad, fueron dados para despertar nuestra vigilancia. Y entonces aparece una de las imágenes más misteriosas del discurso de Jesús, la higuera. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La tradición cristiana ha relacionado muchas veces la higuera con Israel, pero algunos intérpretes han visto en el nacimiento, en el Estado de Israel, en 1948, un signo escatológico. De ahí surge la hipótesis de que 1948 más los 80 años del Salmo 90 suman 2028. Y entonces aparece la pregunta, ¿será 2028 el año del fin? Seamos honestos, no podemos decirlo. Podemos estudiar esa interpretación. Podemos observar los paralelismos. Podemos mirar los acontecimientos. Pero hay que sostener una distinción fundamental. Una cosa es un signo, otra su interpretación, otra una hipótesis cronológica y otra una profecía revelada por Dios. Jesús nunca nos autorizó a convertir la escatología en una ecuación. Al contrario, puso un límite. No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado. Y también de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Entonces, ¿para qué nos dio los signos? Para que veláramos. Y quizá el error más peligroso no sea equivocarnos de fecha, quizá sea lo contrario, dejar de mirar, dejar de observar, porque una generación puede acostumbrarse a todo, a la guerra, a la mentira convertida en método, a la apostasía tranquila, sin ruido, a la inversión de los valores, el cambio de paradigmas, a la persecución, a la indiferencia, a la pérdida de la fe en nuestra propia casa. Y entonces sucede algo terrible. Los signos están delante de nuestros ojos y nosotros ya no los reconocemos. Ese es el verdadero peligro. No un calendario, un corazón anestesiado. Por eso la pregunta ya no es ¿cuándo se acaba el mundo? La pregunta es, ¿qué clase de persona seré cuando llegue la prueba? Y quizá el mayor signo de los tiempos no sea un terremoto o muchos, ni una guerra o la proliferación de las guerras, ni un eclipse, ni siquiera la higuera. Quizás sea una pregunta, la misma que Cristo dejó abierta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahí está el verdadero asunto. No sabemos si estamos cerca del final. No sabemos si veremos la parucía. No sabemos algo con certeza. Nuestra propia vida terminará. Y para cada uno de nosotros el encuentro con Cristo no es una teoría escatológica, es una cita segura. Por eso los libros que Etiopía conservó no nos entregan el calendario secreto del fin, nos entregan algo mejor, la memoria de hombres que esperaron, que sufrieron, que fueron perseguidos, que creyeron en la resurrección. La memoria de una iglesia que sabía que la historia tiene un final, y ese final no es la victoria de la bestia, no es Babilonia, no es el imperio, no es la muerte, es Cristo. Así que cuando veamos la higuera reverdecer, no miremos el calendario, miremos nuestra alma. Cuando veamos guerras, no busquemos las fechas, oremos.
Cuando veamos apostasía, no huyamos, permanezcamos. Cuando veamos persecución, no nos desesperemos, seamos fieles, porque el cristiano no necesita saber cuándo volverá Cristo, necesita estar preparado para cuando vuelva. El fin no es una fecha que debemos discutir, es un encuentro para el que debemos estar preparados. Mirad a la higuera, mirad los signos, estudiad las escrituras, ellas hablan de mí. Escuchad la advertencia, pero sobre todo, velad, porque no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos quién viene, Jesucristo. Y cuando Él venga, la pregunta ya no será qué libro nos faltaba, será si permanecimos fieles al libro que ya teníamos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?